Sean bienvenidos a esta nueva charla sobre propiedad horizontal. Hoy hemos escogido un tema muy particular de relativa importancia. Vamos a hablar sobre agresiones y violencia en propiedad horizontal, naturalmente. Hemos querido traer a colación este tema por la gravedad de estas agresiones, de esta violencia que se está presentando en conjuntos, en edificios, en inmuebles declarados en propiedad horizontal, asimismo como en condominio. La idea surgió a base de varias noticias que a nivel local e internacional han comenzado a ir en crecimiento. Es importante tener en cuenta, es importante analizarlo, y por eso es que hemos querido tomar este tema para tratarlo en este jueves de copropiedad. Vamos a ver un video que nos va a introducir al tema que vamos a tratar y luego comenzamos con el análisis. Vamos allá, por favor. Nuestros hogares compartidos, una preocupación que va creciendo. Mucha gente vive muy junta en las ciudades. Viven en edificios altos y en condominios donde comparten espacios. Estos lugares deberían ser sitios seguros para todos, pero una sombra está creciendo en estas comunidades. Esta sombra es el problema de la violencia que aumenta. Es algo que preocupa mucho a los que viven allí. Afecta cómo se siente la gente en sus propias casas. Necesitamos hablar de este problema sin esconder nada. Debemos entender por qué está pasando más seguido en los lugares donde vivimos juntos. Esta preocupación no es solo un presentimiento. Está basada en experiencias reales. La gente cuenta que hay más discusiones y más agresiones. A veces, los vecinos se sienten inseguros cerca de otros vecinos. Así no debería ser vivir en comunidad. Una casa es un lugar para tener paz y descansar. Cuando entra la violencia, nos roba esa paz. La tranquilidad en nuestros edificios está en peligro. Debemos poner atención a estas señales de alerta. El bienestar de nuestras comunidades depende de esto. La idea de un condominio es vivir compartiendo. Se trata de ayudarse y respetarse mutuamente. Cuando hay violencia, esta idea se rompe. Crea divisiones entre los que viven allí. Hace que los espacios comunes se sientan tensos. En lugar de una comunidad, puede sentirse como un campo de batalla. Este cambio es pequeño al principio. Una palabra fea por aquí, un portazo por allá. Pero puede crecer hasta convertirse en algo mucho peor. Estamos viendo que esto pasa cada vez más. En este video vamos a hablar de este problema que está creciendo. Vamos a ver qué significa realmente la violencia en los condominios. Vamos a ver a quiénes afecta más. Vamos a hablar de lo difícil que es parar esta violencia. Y lo más importante, vamos a buscar soluciones. Necesitamos formas prácticas de actuar juntos. Nuestra meta es que nuestros edificios vuelvan a ser lugares de paz. Se trata de recuperar la promesa de vivir en comunidad. La violencia tiene muchas caras. No solo es física. Cuando oímos la palabra violencia, muchas veces pensamos en golpes. Imaginamos que alguien pega, empuja o pelea. Este tipo de violencia es, de verdad, muy grave. Puede causar daño físico y un miedo muy grande. En los condominios, la violencia física es una señal clara de que las cosas andan muy mal. Puede pasar entre los que viven ahí. También puede ser contra la gente que trabaja en el edificio. Cualquier agresión física rompe la paz. Hace que la gente se sienta insegura en sus propios pasillos y casas. Pero la violencia no es solo daño físico. Hay otras formas de violencia. Estas formas pueden hacer el mismo daño. La violencia psicológica es una de ellas. Esto incluye amenazas y hacer que la gente sienta miedo. Puede ser criticar todo el tiempo o molestar a alguien sin parar. Este tipo de violencia ataca la mente y los sentimientos de una persona. Con el tiempo desgasta a la gente, crea un ambiente de miedo y preocupación. Es una forma escondida pero muy fuerte de lastimar a otros en la comunidad. La violencia verbal es otro problema común. Esto incluye gritos, insultos y hablar de forma agresiva. Puede pasar en las reuniones o cuando uno se encuentra con alguien por casualidad. También puede pasar con notas escritas o mensajes por internet.
Las palabras pueden ser armas. Pueden hacer que la gente se sienta chiquita y que no la respetan. Los ataques verbales constantes crean un ambiente feo. Hacen que sea muy difícil hablar. La gente empieza a evitarse. Esto daña la unión en el condominio. Es importante entender todos estos tipos de violencia. Debemos reconocerlas cuando pasan. La violencia física muchas veces se ve fácil. La violencia psicológica y verbal puede ser más disimulada, pero siguen siendo violencia. Todas ayudan a que el ambiente para vivir sea malo. Todas lastiman a la gente y dañan a la comunidad. Para parar la violencia, primero debemos verla claramente en todas sus formas. Este es el primer paso para crear un lugar más seguro para que todos vivan. Las heridas que no se ven, el daño verbal y psicológico. La agresión con palabras en un edificio compartido puede ser sin parar. Imagínate encontrarte todos los días con palabras feas. Los gritos en los pasillos retumban. Se lanzan insultos durante las reuniones de la comunidad. Hasta los pedidos sencillos pueden recibir respuestas llenas de enojo. Esta negatividad constante desgasta a la gente, hace que les dé miedo salir de sus departamentos. Puede que eviten por completo las áreas comunes. La alegría de vivir en comunidad desaparece. En su lugar, hay un estado de alerta constante. Esto es una carga muy pesada para los que viven allí. La violencia psicológica es todavía más dañina y escondida. Muchas veces pasa a puerta cerrada o de formas disimuladas. Contar chismes es una forma de esto. Hacer que alguien se sienta vigilado o juzgado todo el tiempo es otra. Excluir a propósito a un vecino de las actividades de la comunidad puede doler mucho. Estas acciones quizás no dejan cicatrices que se vean, pero crean heridas emocionales profundas. Pueden causar ansiedad, depresión y un sentimiento de estar completamente solo. Este tipo de daño es difícil de probar, pero es muy real para la persona que lo vive. Estas heridas que no se ven afectan a toda la comunidad. Cuando atacan a algunos vecinos, otros lo ven. Puede que sientan miedo de hablar. Quizás les preocupa ser los siguientes. Este miedo calla a la gente. Les impide crear lazos con otros. La confianza se acaba rápido en un ambiente así. El edificio se convierte en un montón de unidades aisladas. Ya no es una comunidad viva que se relaciona. La salud social del condominio sufre mucho. Reconocer estas formas escondidas de violencia es importantísimo. No podemos arreglar lo que no reconocemos. Mucha gente no le da importancia a las palabras feas. Dicen que es solo hablar. Quizás no ven la manipulación como un problema serio, pero estas conductas destruyen. Hacen tanto daño como un golpe físico, a veces más con el tiempo. Necesitamos aprender nosotros y enseñar a nuestros vecinos. Debemos entender que una comunidad sana necesita seguridad emocional. Esta seguridad se rompe con el daño verbal y psicológico. En primera línea, ¿quiénes sufren más en nuestros edificios? En cualquier condominio hay personas responsables del día a día. Estos son los trabajadores, los miembros del comité y los administradores. Lamentablemente, estos son muchas veces los principales blancos de la violencia. Los trabajadores del edificio, como los conserjes o guardias de seguridad, son muy vulnerables. Están en primera línea todos los días. Tienen que hacer cumplir las reglas. Atienden las quejas. A veces, los residentes descargan sus frustraciones en estos trabajadores. Esto puede ir desde comentarios maleducados hasta amenazas serias. Estos trabajadores merecen respeto, no maltrato. Los miembros del comité de administración también enfrentan mucha presión. Son residentes que dan su tiempo como voluntarios. Trabajan para administrar el edificio y tomar decisiones para la comunidad. Su trabajo muchas veces no es agradecido. Cuando surgen problemas, los miembros del comité pueden volverse blancos. Pueden recibir correos electrónicos o llamadas telefónicas llenas de enojo. Pueden ser atacados con palabras en las reuniones. Algunos incluso enfrentan amenazas a su seguridad personal. Esto hace que sea muy difícil encontrar gente que quiera estar en estos comités. GAP2S. El administrador del edificio, o gerente, es otra persona clave que a menudo se ve afectada. Esta persona es responsable de la administración profesional del condominio. Maneja el dinero, las reparaciones y los problemas de los residentes. Muchas veces tienen que dar malas noticias o hacer cumplir reglas que no gustan. Esto los pone en una posición difícil. Los administradores pueden sentir mucho estrés.
enfrentan quejas constantes y, a veces, comportamiento agresivo de los residentes. Esto puede llevar al agotamiento y a que cambien mucho de personal en este puesto importante. Cuando atacan a estas personas clave, toda la comunidad sufre. Si los trabajadores tienen miedo, la calidad de su trabajo puede bajar. Si los miembros del comité renuncian por maltrato, la administración del edificio se debilita. Si los administradores están bajo ataque constante, la administración se vuelve inestable. La violencia contra estas personas no es solo un problema personal. Es un ataque a la estructura y al funcionamiento del condominio. Protegerlos es esencial para una comunidad que funcione bien y en paz. Debemos apoyar a estos miembros tan importantes de nuestra casa compartida. Sección 5. ¿Por qué es tan difícil? Obstáculos para la paz. Parar la violencia en los condominios no es tarea fácil. Hay muchos desafíos que enfrentan las comunidades. Un obstáculo grande es ver como normales ciertas conductas. A veces, hablar de forma agresiva o quejarse todo el tiempo se ve como normal. La gente podría decir: así son ellos, no más. Esta aceptación permite que el mal comportamiento continúe e incluso crezca. Si no señalamos la violencia, la permitimos en silencio. Necesitamos cambiar esta forma de pensar. Ninguna forma de agresión debería considerarse aceptable en una comunidad. Otro desafío importante es el miedo a hablar. Las víctimas de la violencia, o los que la ven, muchas veces se quedan callados. Quizás tienen miedo de que el agresor tome represalias. Quizás les preocupa empeorar la situación. O pueden temer que otros no les crean o no los apoyen. Este silencio protege a la persona que hace daño. Les permite seguir con su comportamiento sin control. Crear un ambiente seguro donde la gente se sienta con ánimos de reportar la violencia es muy importante. Sin reportes, es difícil actuar. Los problemas de comunicación también hacen difícil enfrentar la violencia. En muchos condominios faltan formas claras para reportar problemas. Los residentes quizás no saben a quién acudir. A veces se hacen reportes, pero no hay seguimiento. Esto hace que la gente sienta que no toman en serio sus preocupaciones. La mala comunicación también puede llevar a malentendidos. Estos malentendidos pueden convertirse en problemas más grandes. Mejorar cómo fluye la información y cómo se manejan las preocupaciones es clave. La comunicación transparente crea confianza y anima a resolver los problemas. Finalmente, muchas veces faltan reglas claras o consecuencias. Las reglas internas del condominio podrían ser poco claras sobre el acoso o la agresión. Incluso si hay reglas, quizás no se aplican siempre de la misma manera. Si no hay consecuencias reales para el comportamiento violento, hay pocas razones para que los agresores cambien. La gente necesita saber que ciertas acciones no están permitidas. También necesitan saber que habrá respuestas justas y firmes si se rompen las reglas. Esta claridad es fundamental para prevenir y parar la violencia. Sección 6. El lento camino hacia la justicia. Obstáculos legales y costosos. Cuando hay violencia en un condominio, buscar ayuda legal puede ser un desafío. El sistema legal muchas veces se mueve muy despacio. Conseguir una orden de alejamiento o seguir con una queja formal puede tomar meses o incluso años. Durante este tiempo, las víctimas pueden tener que seguir viviendo cerca de su agresor. Esta incertidumbre y miedo por tanto tiempo pueden ser muy dañinos. La lentitud de la justicia puede hacer que la gente se sienta indefensa. Puede desanimarlos de tomar acciones legales. Este es un problema serio para las comunidades que buscan la paz. Otro obstáculo grande es el costo de las acciones legales. Los abogados pueden ser muy caros. Los gastos del juicio pueden sumar rápido. Muchos residentes, e incluso la misma administración del condominio, pueden no tener el dinero para una larga batalla legal. Este miedo a los altos costos puede impedir que la gente busque justicia. Los agresores podrían incluso usar esto a su favor. Podrían saber que la víctima o la comunidad no pueden pagar para defenderse legalmente. Los problemas de dinero no deberían decidir si se hace justicia o no. Pero lamentablemente, esta es muchas veces la realidad. También puede haber dificultades para probar ciertos tipos de violencia. La violencia física podría dejar pruebas visibles, pero el abuso psicológico o verbal es más difícil de documentar. Probar un patrón de acoso o intimidación muchas veces requiere registros detallados. Puede necesitar testimonios de testigos.
Juntar estas pruebas puede ser estresante y tomar mucho tiempo. A veces, incluso con pruebas, puede ser la palabra de una persona contra la de otra. Esto hace que los resultados legales no sean seguros. Esta incertidumbre añade otra dificultad para los que buscan ayuda. GAP2S. Además, las propias leyes de condominios podrían no ser lo suficientemente fuertes. Algunas regulaciones locales pueden no tratar adecuadamente los conflictos internos o la agresión entre residentes. Los poderes del comité de administración o del administrador para intervenir podrían ser limitados. Quizás no tienen la autoridad legal para imponer castigos fuertes. Esto significa que incluso cuando la comunidad quiere actuar, sus manos podrían estar atadas por leyes débiles. Pedir leyes mejores para proteger a las comunidades de condominios también es importante. Sección 7. Empezando el cambio. Pasos prácticos que podemos dar. El primer paso para parar la violencia es no verla como algo normal. Debemos dejar de decir, así son las cosas, no más. Cualquier acto de agresión, grande o pequeño, daña a nuestra comunidad. Necesitamos crear una cultura donde el respeto sea la norma. Esto significa hablar en contra del comportamiento irrespetuoso. Significa apoyar a los que son atacados. Cuando todos juntos decidimos que la violencia no es aceptable, empezamos a cambiar el ambiente. Entender esto juntos es una base poderosa para actuar. Empieza con cada residente tomando una decisión consciente. Mejorar la comunicación dentro del condominio es esencial. Canales claros y abiertos para hablar pueden prevenir muchos problemas. Las reuniones regulares de la comunidad pueden ser útiles. Estas reuniones deben estar bien dirigidas. Deben permitir que todos expresen sus preocupaciones con respeto. Los boletines o foros en línea también pueden compartir información. Pueden mantener a todos al día sobre los asuntos de la comunidad. Cuando la gente se siente escuchada e informada, hay menos malentendidos. La buena comunicación crea confianza. La confianza es el pegamento que une a una comunidad. También necesitamos apoyar activamente a nuestros representantes. Esto incluye a los miembros del comité de administración y al administrador del edificio. Estas personas tienen trabajos difíciles. Muchas veces enfrentan críticas injustas y presión. Podemos apoyarlos asistiendo a las reuniones. Podemos dar opiniones que ayuden, no solo quejas. Podemos ofrecernos como voluntarios para tareas o comités. Cuando estos representantes se sienten apoyados por la comunidad, son más eficaces. También es menos probable que sean víctimas de maltrato dirigido. Un liderazgo fuerte beneficia a todos. Revisar y fortalecer las reglas internas del condominio es otro paso práctico. Las reglas deben definir claramente los comportamientos que no se aceptan. Esto incluye todas las formas de violencia, física, verbal y psicológica. Las reglas también deben explicar claramente los pasos para reportar incidentes. Deben decir cuáles son las consecuencias por romper estas reglas. Estas reglas deben ser justas y aplicarse por igual a todos. Un conjunto fuerte de reglas internas da un marco claro para vivir en paz. Le da a la comunidad herramientas para resolver los problemas de buena manera. Sección 8. Más fuertes juntos. Comunicación, reglas y apoyo mutuo. La comunicación efectiva es más que solo hablar. Se trata de escuchar y entender. En nuestros condominios, necesitamos crear espacios para un diálogo real. Esto podría ser a través de reuniones sociales regulares e informales. Podría ser a través de servicios de mediación para los problemas. Cuando los vecinos se conocen como personas, no solo como números de departamento, la empatía puede crecer. Debemos animar a la conversación respetuosa, incluso cuando no estamos de acuerdo. Aprender a comunicarse mejor es una habilidad. Es una habilidad que puede transformar nuestra vida en comunidad. Nos ayuda a resolver problemas antes de que se hagan más grandes. Nuestras reglas internas, o estatutos, son como la constitución de nuestra casa compartida. Estas reglas deben estar vivas, no ser solo palabras en un papel. Necesitan ser revisadas regularmente por la comunidad. ¿Siguen sirviendo? ¿Son justas? ¿Hablan claramente de problemas como el acoso? El proceso de revisar las reglas puede ser en sí mismo un ejercicio para construir comunidad. Permite a los residentes hablar sobre los valores y lo que esperan compartir. Una vez que se acuerdan, estas reglas deben cumplirse. Hacerlas cumplir siempre demuestra que la comunidad se toma en serio mantener un ambiente de respeto para todos.
El apoyo mutuo es el corazón de una comunidad fuerte. Esto significa cuidarnos los unos a los otros. Si ves que están molestando a un vecino, no mires para otro lado. Ofrece apoyo, aunque solo sea siendo testigo. Anímalo a reportar lo que pasó. A veces, saber que no están solos es suficiente para ayudar a alguien a sobrellevar la situación. Podemos crear redes de apoyo para los nuevos residentes. Podemos organizar eventos que unan a la gente. Pequeños actos de amabilidad y solidaridad construyen una comunidad fuerte. Esta fortaleza nos ayuda a aguantar y superar desafíos como la violencia. GAP2S. Actuar juntos es nuestra mayor fortaleza. Una persona sola no puede parar fácilmente un patrón de violencia, pero una comunidad unida puede hacer una gran diferencia. Esto significa que los residentes, miembros del comité y administradores trabajen como un equipo. Significa compartir información y coordinar los esfuerzos. Cuando un agresor ve que toda la comunidad está en contra de su comportamiento, es más probable que pare. Esta acción de todos envía un mensaje poderoso. Dice, valoramos la paz y la protegeremos juntos. Esta unión es esencial para un cambio que dure. Sección 9. Conclusión. Recuperando la armonía en nuestras comunidades. El aumento de la violencia en los condominios es una amenaza seria. Afecta nuestra vida diaria y cómo nos sentimos de seguros. Daña la idea misma de comunidad. Hemos visto que esta violencia toma muchas formas. No es solo física, sino también psicológica y verbal. Daña a trabajadores, miembros del comité, administradores y residentes por igual. Los desafíos para pararla son reales. Incluyen obstáculos legales, falta de comunicación y miedo. Pero estos desafíos no son imposibles de superar si los enfrentamos juntos. También hemos explorado soluciones prácticas. Debemos negarnos a aceptar la violencia como normal. Necesitamos mejorar cómo nos comunicamos entre nosotros. Apoyar a nuestros representantes elegidos y al personal del edificio es crucial. Nuestras reglas internas deben ser claras y cumplirse siempre. Estos pasos requieren el compromiso de todos. No son arreglos rápidos, son parte de construir una cultura de respeto y cooperación a largo plazo. Cada acción positiva, por pequeña que sea, ayuda a un cambio más grande. El camino hacia un condominio en paz se construye con acciones conjuntas. Ninguna persona sola puede resolver este problema. Requiere la voluntad de todos los residentes juntos. Debemos estar unidos contra cualquier forma de agresión. Necesitamos apoyar a las víctimas y asegurarnos de que se escuchen sus voces. Debemos crear un ambiente donde todos se sientan seguros y respetados. Esto no se trata solo de parar los comportamientos malos. Se trata de construir activamente una comunidad positiva y llena de vida. Se trata de hacer de nuestras casas compartidas verdaderos refugios de paz. Recordemos que un condominio es más que solo un edificio. Es una comunidad de personas. La calidad de nuestra vida juntos depende de nuestras acciones y actitudes. Trabajando juntos, podemos reducir la violencia. Podemos mejorar cómo vivimos unos junto a otros. Podemos recuperar la armonía que todo residente merece. El esfuerzo que pongamos en construir una comunidad mejor y más segura nos beneficiará a todos. Comprometámonos hoy a hacer de nuestros condominios lugares donde la paz y el respeto crezcan para todos. Una vez que hemos visto este largo video de introducción, ya nos damos cuenta de un problema que viene en forma creciente. La violencia, en este caso interna, de los inmuebles declarados en propiedad horizontal. La violencia la hemos visto en nuestro país en forma externa, pero ustedes pueden ver las noticias, comienza a afectar a los conjuntos residenciales, a los edificios y a todo inmueble declarado en propiedad horizontal. Una es la violencia externa, en este caso de todo lo que es fuera del conjunto, pero la violencia interna del conjunto o del inmueble es la que queremos abordar en esta charla. En el video ya hemos visto los tópicos en que hemos querido tomarlos para este análisis. Vamos a tratar de hacerlo lo más sucinto, lo más comprimido posible,
para no alargar el video. Pasemos allá al análisis. Para eso, bajo el formato que hemos tenido siempre, es con unas guías positivas que las preparamos para dar los lineamientos y el análisis que creemos debe ser a tomarse en cuenta en un inmueble. Pasemos allá para comenzar. Ya estamos aquí en las guías positivas que hemos preparado para esta charla que la hemos intitulado Abordar la violencia y los conflictos en la vida comunitaria. Comencemos a ver las tres partes fundamentales de este tema de violencia y conflictos en vida comunitaria. Y podemos decir que la presente charla de este jueves de copropiedad examina un problema que viene en forma creciente, que es la violencia en condominios y edificios, destacando la insuficiente protección legal para administradores y los miembros del comité, a diferencia de los trabajadores que sí cuentan con una ley de protección. En la mayoría de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal han realizado la normalización de la violencia y la renuencia de las comunidades a actuar, a menudo por miedo o costos legales, en vez de abordar la convivencia a través de una mejor comunicación y el establecimiento de valores, y proponen multas más significativas y protocolos internos para disuadir dicha agresión. Se enfatiza que la responsabilidad recae en toda la comunidad para fomentar un ambiente de respeto. Dentro de nuestras comunidades debemos tomar algunos aspectos, ya que tenemos muchos actores que directa o indirectamente pueden encontrarse involucrados en alguna parte de la vida condominal en diferentes aspectos de agresión, ya sea esta verbal, hostigamiento, maltrato, humillación o peor, de forma física, entre otros aspectos desagradables que se pueden denotar dentro de un inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Los expertos en propiedad horizontal recalcan tomarse en cuenta algunas legislaciones a nivel internacional que han tomado a este problema de forma seria y de forma concienciada, entre las que se mencionan, por ejemplo, a la ley Karim, ley número 21643, que es una legislación chilena que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Hay que indicar que esta ley entró en vigencia el 1 de agosto del 2024 y su nombre honra a la memoria de Karim Salgado, una funcionaria de la salud que se quitó la vida en el 2019 debido a un acoso laboral que sufrió. Veamos, para comenzar nuestra charla en esta parte legal, y analicemos los puntos clave de esta ley denominada Karim. Para tener una idea más clara, hagamos un análisis de los puntos importantes y a grosso modo que podemos traer a colación de esta ley chilena llamada Ley Karim. Así tenemos los siguientes. Primeramente, amplía la definición de acoso. Esta ley amplía el concepto de acoso laboral para incluir cualquier agresión u hostigamiento, sea este físico o psicológico, que menoscabe, maltrate o humille a una persona, o que afecte una situación o sus oportunidades laborales. También define el acoso sexual como requerimientos de carácter sexual no consentidos, y la violencia en el trabajo como aquella ejercida por terceros, sean clientes, proveedores, usuarios, entre otros. En segundo lugar, toma en cuenta la obligación de las empresas y dice que todas las empresas y organismos estatales deben implementar un protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Este protocolo debe ser parte del reglamento interno del orden, higiene y seguridad y debe ser difundido semestralmente a los trabajadores. El tercer punto a tomarse en cuenta sería canales de denuncia y protección. Se exige a los empleadores que establezcan mecanismos formales para denunciar el acoso y la violencia. Además, la ley protege a los empleados que denuncian, asegurándole que no se enfrenten a represalias.
El cuarto punto es medidas de resguardo. Los empleadores están obligados a tomar medidas de protección para los denunciantes, que pueden incluir la separación de espacios físicos, teletrabajo, suspensión de labores, traslado de puesto de trabajo, redistribución de la jornada laboral y la atención psicológica de tipo temprano. El quinto punto que toma en cuenta es la investigación y sanción. La ley perfecciona los procedimientos de investigación y sanción del acoso, exigiendo que se sujeten a principios como confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Y el último punto que podemos tomar en cuenta de esta ley es la de fomentar una cultura de respeto. El objetivo principal es promover un ambiente laboral libre de violencia donde se garantice la dignidad y la seguridad de todos los trabajadores. En resumen, podemos decir que esta ley chilena llamada Carín representa un avance significativo en la protección de los trabajadores, en este caso chilenos, estableciendo un marco legal más robusto para combatir el acoso y la violencia en el ambiente laboral y promoviendo una cultura de respeto y bienestar en los lugares de trabajo. Pero ustedes dirán, ¿y qué tenemos a nivel nacional? Y podemos decir que en Ecuador hay una ley que se parece mucho a la ley Carín, la cual es una legislación muy similar, de promulgación más reciente. Se trata de la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo, que fue promulgada en el registro oficial el 16 de mayo del 2024. Como ustedes ven, es una ley muy nueva. Esta ley ecuatoriana, al igual que la ley Carín, busca actualizar y fortalecer el marco legal para combatir el acoso y la violencia en el ámbito laboral, abarcando una gama más amplia de situaciones y ofreciendo mayores protecciones a los trabajadores. Pasemos a hacer un análisis de algunos puntos asimismo claves que la hacen similar o incluso más comprensiva. En primer lugar, veamos la que amplía la definición de acoso y violencia. Define el acoso laboral como un comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejerciendo de forma reiterada y potencialmente lesivo. También incorpora la violencia en el trabajo en todas sus modalidades, incluyendo la violencia de género y la discriminación. El segundo punto sería el acoso sexual. Aunque el acoso sexual ya estaba tipificado en otras normativas, esta ley refuerza las disposiciones relacionadas con su prevención y sanción en el ámbito laboral. Y el tercer punto a tomarse en cuenta, la desconexión digital. Un punto innovador y relevante de la ley ecuatoriana es que considera como una forma de violencia y acoso laboral la falta de desconexión digital. Es decir, el requerimiento de trabajar o estar disponible fuera del horario laboral, afectando el tiempo de descanso, permisos y la privacidad personal y familiar. Otro aspecto que toma en cuenta en cuarto puesto es las obligaciones para los empleadores. Similar a la ley Carín, impone a los empleadores la obligación de establecer políticas y protocolos para prevenir y erradicar la violencia y el acoso. Esto incluye la capacitación, sensibilización y la implementación de mecanismos de denuncia. En quinto puesto tenemos los procedimientos de denuncia y sanción. La ley establece procedimientos claros para la denuncia, investigación y sanción de los casos de violencia y acoso laboral. La autoridad competente para conocer y resolver estos casos es el inspector de trabajo. El sexto punto que podemos tomar en cuenta es medidas de protección y reparación. En esta ley se contemplan medidas de protección para las víctimas, denunciantes y testigos para evitar represalias. Además, se pueden disponer medidas de reparación que incluyen incluso disculpas públicas. Y el séptimo punto clave de esta ley ecuatoriana es el alcance. La ley busca proteger a todas las personas que tengan alguna relación con los empleadores, incluyendo personas en formación, pasantes, aprendices, ex trabajadores, voluntarios
personas en búsqueda de empleos, postulantes, entre otros. En definitiva, en Ecuador contamos con una normativa muy robusta y actualizada que comparte los mismos objetivos y principios que la ley Carín chilena, buscando garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos. Aquí debemos aclarar que hemos tomado en cuenta esta ley chilena Carín porque es una ley bastante tomada en cuenta a nivel, por lo menos, sudamericano. Una vez que hemos abordado los aspectos legales, comenzando por las relaciones con los empleados de la copropiedad, es crucial ampliar nuestro análisis. No solo existen conflictos o desafíos en las interacciones laborales con o entre el personal, es igualmente importante examinar las dinámicas entre el resto de los actores de la copropiedad, sean propietarios, administradores y las relaciones entre ellos mismos. Esto incluye las interacciones entre propietarios y administradores y viceversa, así como las que se dan entre los propietarios o entre los administradores. El tema central abordado es la creciente preocupación y las acciones a tomar frente a los hechos de violencia que ocurren en edificios y condominios. Esta situación, si bien siempre ha existido, hoy se considera que se está desbordando. Aquí presento los puntos claves y un análisis amplio sobre este tema. Empecemos con la escalada de la violencia y su normalización. Los hechos de violencia en comunidades se han vuelto recurrentes y totalmente lamentables. Se observa una escalada de la violencia superando lo que se muestra en las noticias, que a menudo solo ofrecen una mirada superficial sin un análisis completo. Existe una normalización de la violencia dentro de las comunidades. A menudo se excusa el comportamiento violento diciendo él es así o siempre se ha comportado así, esperando que cambie por sí solo en lugar de tomar acciones. Uno de estos actores principales son los conserjes, que son testigos frecuentes de esta normalización. La violencia no solo viene de afuera, como hemos indicado, como son los robos o ataques de personas ajenas a la copropiedad, sino que es peor cuando está dentro de la comunidad, generada por los mismos residentes, quienes conocen a sus vecinos y sus rutinas, lo que les permite planificar agresiones en puntos ciegos o momentos vulnerables. Veamos en segundo punto los tipos de violencia. Los tipos de violencia que estamos encontrando, entre otros, podríamos citar los siguientes en nuestros inmuebles. Los límites. Podemos indicar que la violencia no se limita a la agresión física, incluye también la violencia psicológica, al acoso, al hostigamiento, violencia verbal, insultos y descalificaciones. La violencia también puede manifestarse en la forma de comunicarse, como descalificar antes de preguntar en una asamblea, por ejemplo. Incluso el comportamiento de algunos comités que impiden una gestión adecuada del administrador o no respetan la ley, por ejemplo, como no llamar a asambleas, puede ser también considerado una forma de violencia. Pasemos a ver en tercer aspecto qué son los roles afectados por la violencia. Y tomemos en cuenta que la violencia se dirige frecuentemente hacia los administradores, comités de administración y a los trabajadores de la comunidad, principalmente a los conserjes y guardianes. Los administradores y miembros del comité pueden sufrir agresiones verbales, físicas, acoso y también de tipo de hostigamiento. También puede haber violencia entre residentes. Se menciona un caso extremo de agresión casi como un secuestro que ha pasado días pasados a un miembro de un comité por parte de un residente en una comunidad. En este caso le tomamos del vecino país de Chile, ya que de ahí viene esta noticia, que llegaron también con agravantes consiguientes, en este caso un intento de secuestro. Incluso se puede plantear la posibilidad inversa de que los administradores agredan a los propietarios. También se está viendo dentro de nuestros inmuebles. En cuarto aspecto, veamos los desafíos y limitaciones de las medidas actuales.
Las leyes existentes, como la ley de copropiedad inmobiliaria, a menudo se centran en temas como las multas o la administración, pero no abordan directamente la violencia contra administradores o comités de administración. La ley protege a los trabajadores como conserjes, guardias, empleados de limpieza, entre otros, contra dicha violencia, pero no incluye a los administradores ni a los comités. Esto deja una laguna legal en la protección de estos roles. La aplicación de multas por el reglamento de copropiedad a menudo no es suficiente para cambiar el comportamiento violento de algunos de los actores dentro de la copropiedad. El cobro judicial de multas es posible, pero los costos de abogados pueden ser más altos que el monto de la multa, lo que desincentiva a las comunidades a seguir esta vía legal. Las instrucciones legales, como juzgados, intendencias de policía local y las fiscalías, funcionan lentamente, lo que contribuye a que las comunidades prefieran no denunciar o no continuar con dichos procesos. Y por último, la mediación municipal es una opción legal, pero no todas las municipalidades cumplen con este servicio. Podríamos terminar acotando. En quinto lugar, veamos las causas subyacentes y la importancia de la convivencia. La violencia puntual a menudo es el resultado de problemas subyacentes y de cosas que no se hicieron antes. Hay una falta de análisis interno por parte de las comunidades sobre su propia convivencia y donde son débiles en este aspecto, más allá de los temas financieros o de la infraestructura. Una mala comunicación entre la administración, el comité y los residentes, o incluso entre ellos mismos, muchas veces deteriora la convivencia interna. La falta de respeto mutuo es una base de muchos conflictos. También podríamos introducirlo en este tema. La falta de capacitación de los comités de administración es un problema significativo. Muchos comités no tienen claro sobre sus funciones legales, lo que puede llevar a intentar coadministrar o generar conflictos con la administración. No se exige capacitación obligatoria para los comités a nivel de nuestros inmuebles. El miedo dentro de las comunidades o en los comités puede paralizar la acción frente a dicha violencia. También hay una irresponsabilidad de algunos residentes que no buscan informarse a pesar de que la comunidad sí tiene disponible dicha información. Y las asambleas a menudo se convierten en espacios netamente de quejas personales en lugar de instancias para buscar soluciones colectivas. Podríamos acotar sobre este quinto tema de causas subyacentes y la importancia en la convivencia. Pasemos a ver un sexto aspecto, que en este caso hemos dado como propuestas y enfoques para abordar dicha violencia. Tenemos algunos puntos que hemos querido tomar en cuenta, entre ellos, cambio cultural y de convivencia. Se necesita un cambio desde adentro de la comunidad, dejar de normalizar la violencia y hacer un autoanálisis de la convivencia. Fomentar el respeto, promoviendo el respeto como valor esencial para la convivencia y el diálogo. También podría ser un enfoque para abordar la violencia interna. Mejorar la comunicación, utilizar lenguaje adecuado, ser claro, empático y profesional. Esto ayuda a que la información sea mejor recibida y fomente la participación. Aprender a escuchar las críticas de manera constructiva es otro factor a tomarse en cuenta. Actuar como comunidad unida. La comunidad debe apoyar a quienes son agredidos, sean estos los del comité, al administrador y también a los trabajadores, tomando acciones concretas, no solo ofreciendo simpatía, que para el caso no arregla nada. La acción colectiva, como presentar querellas conjuntas, es más efectiva, podríamos decir. Establecer protocolos. Crear protocolos de acción frente a hechos de violencia, no solo para trabajadores, pues ya están exigidos por la ley, sino también para proteger a los administradores y al comité, podríamos también acotar. Ampliar multas potentes y graduadas.
Las multas deben ser lo suficientemente altas para tener un impacto real, como quien dice, afectar al bolsillo y ser ejemplificadoras. Se sugiere establecer una graduación para las infracciones de este tipo también. Capacitación voluntaria. Aunque no sea obligatorio para los comités, la capacitación voluntaria es muy recomendable para entender sus funciones y la ley de copropiedad. Y aquí queremos hacer un paréntesis. Justamente el objetivo de Propiedad Horizontal Ecuador es eso, el ayudar y la capacitación hacia los comités, incluido a los propietarios, ya que también algún rato podrán ser parte de esos comités. La capacitación nos da fundamentos para ver cómo se está tratando nuestro inmueble en todos los tópicos, en todos los actores. Queríamos acotar esta parte. Continuemos con nuestra charla. Y en el sexto, propuestas y enfoques para abordar la violencia. Tenemos también la prevención versus la reacción. La legislación tiende a ser reactiva. Se necesita un enfoque más preventivo que aborde las causas antes de que escalen a violencia grave. Elección consciente de representantes. En esta parte, queremos ser enfáticos que la comunidad debe ser consciente de a quién elige para el comité de administración, ya que son sus representantes. Los administradores también pueden evaluar a los comités antes de aceptar trabajar en una comunidad. Es un punto que también debemos dejarlo planteado en mesa para en futuras charlas hablar sobre este tema que también es importante dentro de los inmuebles. Y por último, ver el conflicto como oportunidad. En lugar de ver los conflictos como problemas, podemos verlos como oportunidades de mejorar. Podríamos acotar sobre este tema. En resumen, el análisis destaca que la violencia en edificios y condominios es un problema creciente y complejo, que va más allá de la agresión física e involucra a diversos actores. Su abordaje requiere no solo de medidas legales, sean multas, protocolos, denuncias, entre las que se pueden incorporar o crear, que a menudo son lentas, costosas o insuficientes, sino fundamentalmente un cambio en la cultura de convivencia dentro de las comunidades, naturalmente, mejorando la comunicación, promoviendo el respeto, fomentando la unidad y la responsabilidad colectiva y sobre todo capacitando a los actores claves para los comités de administración. Debemos subrayar la necesidad de que la legislación evolucione para proteger adecuadamente a todos los involucrados en la gestión de la comunidad también. Ahora pasemos a una segunda parte de nuestra charla, en donde hemos querido tomar en cuenta unos ejemplos típicos de violencia en condominios o inmuebles declarados en propiedad horizontal. En esta charla de jueves podemos resaltar algunos ejemplos que los hemos citado ya anteriormente y que lo vimos también en parte del video, y que son necesarios hacer un análisis más singularizado. Así podemos tener varios ejemplos y tipos de violencia que ocurren en edificios y condominios. A continuación vamos a detallar y explicar algunos de estos que hemos querido tomarlos en cuenta. En primer lugar, la violencia física y su normalización en escalada. Queremos tomar en cuenta en este ejemplo que se menciona de manera general que los hechos de violencia han existido, pero hoy se están desbordando. Las noticias muestran casos recurrentes, pero a menudo de forma superficial, sin un análisis completo de por qué se está escalando. Existe una tendencia a normalizar la violencia. Se dice, es que él es así, o siempre se ha comportado así, esperando que cambie sin tomar acciones, un comportamiento que los conserjes presencian habitualmente, al igual que los guardias. La violencia dentro de la comunidad generada por los propios residentes es considerada peor que la externa, como robos o delincuencia normal.
porque los agresores son internos, conocen a sus vecinos y sus rutinas, lo que les permite planificar ataques en momentos o lugares vulnerables inclusivamente. Expliquemos este ejemplo que hemos tomado en cuenta. Este punto es clave, resaltar que la violencia física no es nueva, pero su frecuencia y gravedad están en aumento. La normalización es un obstáculo para abordarla. Al excusar el comportamiento diciendo es así, y la comunidad evita la responsabilidad de actuar, permitiendo que el problema persista y se escale. La violencia interna es particularmente insidiosa debido al conocimiento que tienen los agresores sobre sus víctimas en el entorno interno del inmueble. Hasta aquí este primer ejemplo. Pasemos a un segundo ejemplo, en donde tomamos en cuenta los tipos de violencia más allá de lo netamente físico. Y podemos dar una descripción de este ejemplo, en el cual enfatizamos que la violencia no se limita a la agresión física, golpizas por ejemplo, incluye también la violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento, la violencia verbal o incluso sexual, los insultos y las descalificaciones. La forma de comunicarse también puede ser una violencia, como descalificar a alguien antes de hacer una pregunta en una asamblea ordinaria, por ejemplo. Incluso se considera una forma de violencia que los comités impidan al administrador realizar su gestión o no cumplan con sus obligaciones legales, como por ejemplo hemos citado el no citar a las asambleas ordinarias o extraordinarias, sea el caso. Sobre esto podríamos decir que este punto amplía la comprensión de la violencia en las comunidades. No solo son los actos físicos, sino también las agresiones verbales, emocionales y el comportamiento hostil o que impide el funcionamiento adecuado de la comunidad. La manera en que las personas interactúan verbalmente, especialmente en espacios de reunión como las asambleas, es crucial tomarlos muy en cuenta. Pasemos a un tercer ejemplo, casos específicos de violencia hacia roles de la comunidad. Y aquí vamos a tomar en cuenta algunos. Y tenemos, en primer lugar, la agresión a miembros del comité. Aquí tomamos en cuenta un ejemplo tomado de las noticias, que es el acoso mediante redes sociales. Detallemos este ejemplo. Los conflictos en la copropiedad no se limitan a las interacciones directas, a veces se manifiestan a través de medios inesperados. Expertos en el ámbito de la propiedad horizontal han discutido un caso particular donde una arrendataria recurrió a videos de TikTok como herramienta para acosar a una integrante de un comité de administración. Este incidente, aunque poco convencional, se resolvió de manera ejemplar, destacando la importancia de la proactividad administrativa y la fuerza de los marcos normativos internos. Estamos hablando de la administradora y del reglamento interno. Gracias a la rápida detección de la administradora y a la aplicación efectiva del reglamento de copropiedad, se logró que la arrendataria se retirara de la comunidad en poco tiempo. Este suceso sirve como un poderoso recordatorio de cómo la observancia de las normativas y una gestión atenta pueden ser cruciales para mantener la paz y el orden dentro de una comunidad. Es el recordatorio poderoso que nos da este ejemplo. Pasemos a un segundo ejemplo, que en cambio habla sobre agresión física y falta de acción comunitaria. Veamos qué podemos decir sobre este ejemplo. La valentía de quienes asumen el rol en el comité de administración y a veces se ve confrontada con la más cruda realidad de la agresión. Se registró un lamentable incidente. Un integrante de un comité fue agredido físicamente, sufriendo golpes y tirones de pelo. La comunidad, aunque ofreció un respaldo emocional con frases como "lo siento, estamos contigo", falló estrepitosamente al no traducirlo en acciones concretas.
No se impusieron multas a los responsables. El incidente sembró el miedo entre los demás miembros del comité y, lo que es aún más grave, la comunidad optó por no presentar una querella judicial, citando los costos asociados, en este caso, que los costos iban a elevarse al inmueble. Esta decisión tuvo un impacto directo y negativo. La persona agredida, sintiéndose desamparada, dejó de participar dentro del comité y se separó de lo que es el inmueble. Este caso es un sobrio recordatorio de la gravedad de la violencia dentro de las comunidades y de cómo la inacción colectiva, impulsada por la aprehensión y la preocupación financiera en este caso, puede dejar a las víctimas sin protección, minando la moral y el funcionamiento de los órganos de gestión. Se concluye al respecto. Veamos un tercer ejemplo, en cambio, en este caso, agresión y acción comunitaria. Mientras algunas agresiones en las copropiedades quedan impunes, hay otros casos que demuestran la capacidad de la comunidad para actuar de forma decisiva. Vamos a tomar en cuenta un incidente particularmente alarmante. Involucró a un integrante del comité que no solo fue golpeado, sino que fue obligado a subirse a un vehículo en lo que se asemejó a un intento de secuestro. Su delito fue simplemente explicar el sistema de multas de la comunidad. Veamos qué podemos acotar sobre este lamentable hecho que se produjo. Y podemos decir que afortunadamente en este caso la respuesta comunitaria fue ejemplar. La comunidad se activó de forma conjunta, presentó una querella y realizando las denuncias pertinentes ante un juzgado de policía local. Esta acción coordinada buscó activamente eliminar este tipo de situaciones de tipo extremo. La inteligencia con la que operó el agresor, quien conocía a la perfección las rutinas y las áreas sin cobertura de las cámaras para llevar a cabo su emboscada, solo resalta la gravedad del ataque. Este ejemplo, a pesar de su naturaleza extrema, sirve como recordatorio poderoso de que la unidad y la determinación de la comunidad son herramientas esenciales para combatir la violencia y proteger a sus miembros. Como ustedes ven, hemos tomado en cuenta 3 ejemplos vinculados o direccionados hacia los comités. Pasemos ahora a ver otros tipos que en cambio involucran a otros representantes de la comunidad. En este caso, comencemos con el enfoque en el rol del conserje como un barómetro de la violencia y la necesidad de un enfoque proactivo. Sobre esto podemos decir que los conserjes no solo son la cara visible de muchas copropiedades, sino que también son lamentablemente quienes más problemas de violencia han enfrentado recientemente y, podríamos decir, en toda la vida de copropiedad. Su rol operativo los sitúa en una posición única para ser testigos directos de la normalización de comportamientos violentos, que otras partes de la comunidad pueden no percibir tan directamente. Son ellos quienes a menudo absorben la frustración y la agresividad de residentes y también de visitantes, convirtiéndose en un barómetro de la atención comunitaria. A pesar de esta exposición constante y a diferencia de los administradores o los integrantes de los comités, los conserjes sí cuentan con un marco de protección legal específico. Sin embargo, esta protección es mayormente reactiva. Entra en juego una vez que la agresión ya ha ocurrido. Es decir, aunque pueden recurrir a la ley para denunciar y buscar justicia, la legislación no actúa como un escudo preventivo que evite la agresión en primer lugar. Esto significa que día tras día los conserjes se enfrentan a situaciones potencialmente violentas sin la garantía de que su seguridad estará asegurada antes de que el incidente escale. La urgente necesidad de pasar de un modelo de protección reactivo a uno proactivo es evidente, con medidas que busquen prevenir la violencia y asegurar su bienestar
antes de que se conviertan en otra estadística de agresión en la propiedad horizontal, podríamos acotar. A esto podemos hacer un paréntesis. En semanas pasadas hubo una agresión justamente en el país chileno, en donde un conserje de 70 años de edad que salía a hacer su recorrido en la noche bajo unos trabajos que estaban haciendo en la parte eléctrica, una vez que estaba ahí se topó con una persona que no aclaran si era propia o extraña. En este caso, esta persona, tal vez a efectos de una embriaguez o de algún psicotrópico, le pidió un cigarrillo. El conserje no fumaba y dijo que no tenía, no suponemos. No se sabe por qué, pero esta persona agredió de forma brutal al conserje. Tanto es así que le mandó a una clínica en la cual sabemos que estuvo a punto de perder uno de sus ojos. El agresor vio de que fue una pelea a nivel persona a persona, pero la noticia recalca de que el agresor tenía 35 años y el agredido, en este caso el conserje, tenía 70 años. Es un ejemplo de la agresión que nuestros conserjes pueden estar vinculados. Asimismo, veamos un ejemplo entre trabajadores, en cambio, y tenemos como ejemplo un conflicto fabricado. En las comunidades la confianza es un pilar fundamental, pero a veces esta puede ser brutalmente socavada por actos de malicia y engaño. Un ejemplo contundente de esto fue el de un trabajador que de manera deliberada inventó un rumor, estamos hablando de un pasquín, sobre otro compañero con el propósito explícito de generar un grave conflicto. Lo más alarmante de este episodio fue el nivel de sofisticación en la manipulación. El agresor llegó a filmar con su celular una imagen supuestamente incriminatoria obtenida de una cámara de seguridad de la comunidad, para luego mostrarla a un propietario, sugiriendo una relación inapropiada entre este y su propia esposa. Este acto de falsificación de evidencia y manipulación emocional, aunque no implicó agresión física, provocó un problema de gran magnitud, desestabilizando las relaciones personales y laborales. La seriedad de la situación llevó a la desvinculación del trabajador que orquestó la calumnia. Este caso resalta la destructividad de las acciones que socavan la confianza y cómo la fabricación de conflictos, incluso sin violencia directa, puede tener consecuencias laborales y personales severas, demandando una intervención enérgica para preservar la integridad del entorno comunitario. Pasemos a ver ahora, en cambio, una agresión de miembros del comité hacia otros roles. Y sobre esto podemos decir que es fundamental reconocer que la violencia en la copropiedad no siempre proviene de las fuentes externas o de conflictos entre vecinos. A veces la agresión puede originarse en el mismo comité de administración, un órgano que por su naturaleza debería promover el orden y la buena gestión. Este tipo de violencia se manifiesta de diversas maneras, desde la agresión verbal directa hacia los trabajadores, a quienes gritonean y descalifican, hasta una marcada falta de respeto por las funciones y autonomía del administrador, con intentos constantes de coadministrar o microgestionar. Asimismo, la agresión puede ser institucional, evidenciándose en el incumplimiento de sus propias obligaciones legales, como el no convocar las asambleas ordinarias, lo que limita la participación y la rendición de cuentas. De hecho, se ha llegado a describir a algunos comités como agresivos o que imponen a través de la agresión, utilizando su autoridad para coaccionar en lugar de colaborar. Este abuso de poder no solo deteriora el clima laboral y de gestión, sino que también socava la confianza de las estructuras de gobernanza de la comunidad,
dificultando la resolución pacífica de problemas y la construcción de un ambiente de respeto mutuo. Y por último, veamos agresión de administradores hacia propietarios. Más allá de las agresiones de los propietarios hacia los administradores, es fundamental considerar la posibilidad inversa, la agresión de un administrador hacia un propietario. Aunque no se presenta un ejemplo concreto de este análisis, es un tema que ha generado conversación y preocupación en el ámbito de la copropiedad. Es vital entender que, de materializarse una situación de este tipo, el comité de administración asume una responsabilidad legal directa. Están obligados a supervisar y evaluar la gestión de dicho administrador. Esto no es una opción, sino un mandato legal para garantizar el buen funcionamiento y la sana convivencia de la comunidad. Hasta aquí hemos visto lo que es la violencia y otros roles. Pasemos a ver un aspecto sobre violencia en la comunicación y en las asambleas, que también es algo muy importante dentro de nuestras comunidades. Y podemos decir que un factor crucial que deteriora las relaciones en la copropiedad es la calidad de la comunicación. Esta puede manifestarse de manera violenta, empleando un lenguaje agresivo o descalificatorio que dinamita el entendimiento. Lamentablemente, las asambleas de copropietarios, lejos de ser espacios de deliberación eficaz, a menudo degeneran en escenarios dominados por quejas individuales y resentimientos, desviándose del objetivo de encontrar soluciones colectivas. Existe una notoria dificultad para que los participantes realmente escuchen lo que los otros tienen que decir. La ineficiencia de este modelo comunicativo se ilustra con el caso de una asamblea que duró 4 horas y, a pesar de la inversión en tiempo, apenas produjo 2 o 3 acuerdos, volcándose principalmente en la expresión de inconformidades sin avanzar en soluciones concretas. Podemos dar como ejemplo. La explicación sobre este caso podría ser que este tipo de violencia comunicacional deteriora la convivencia. La incapacidad de comunicarse de forma respetuosa, escuchar las críticas aunque duelan el ego y enfocarse en problemas personales en lugar de soluciones comunitarias contribuye a un ambiente hostil y conflictivo. Se sugiere que mejorar la comunicación, usar lenguaje adecuado y fomentar la escucha activa puede prevenir la escalada de dichos conflictos. En resumen, sobre este tema, podríamos detallar que la violencia en condominios y edificios es un problema multifacético que abarca agresiones físicas extremas, acoso psicológico, violencia verbal, hostigamiento y comportamientos agresivos que impiden la buena convivencia y el correcto funcionamiento de la comunidad. Los ejemplos concretos que hemos dado y explicado muestran cómo esta violencia puede provenir de residentes, miembros del comité o en menor medida de administradores, afectando a los propios administrados, comités y trabajadores. Se resalta que la inacción de la comunidad, el miedo, los costos legales y las deficiencias de la legislación actual contribuyen a que la violencia no se frene y mejor se normalice. Hasta aquí podemos dar nuestros ejemplos. Ahora, para terminar, queremos compartir un resumen ampliado y detallado sobre el tema tratado en esta, que a nuestra forma de ver es muy importante, que afecta a la convivencia de nuestros hogares, en el condominio, naturalmente. La violencia, basándonos en lo discutido en esta charla, es fundamental que todos comprendamos qué está pasando y cómo podemos abordarlo en conjunto. Lamentablemente, la violencia en edificios y condominios se está volviendo recurrente y se está desbordando. No es algo nuevo, pero su frecuencia y gravedad están en aumento. Aunque a veces vemos noticias al respecto, rara vez se analiza a fondo por qué está escalando estos problemas.
Uno de los mayores riesgos es que la violencia se está normalizando. Escuchamos frases de cómo es que él es así. En algunos momentos va a cambiar o siempre se ha comportado así. Esta normalización, que nuestros conserjes a menudo son los testigos principales o son los involucrados, impide que tomemos acciones y permita que el problema persista y empeore. Es crucial entender que la violencia no es solo física, no se limita a golpes tan solo, también incluye la violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento, la violencia verbal y los insultos y descalificaciones, como ya hemos indicado. La forma en que nos comunicamos puede ser violenta, como cuando alguien descalifica a otra persona antes de hacerle una pregunta en una asamblea, podríamos poner como ejemplo. La violencia dentro de nuestra comunidad, entre vecinos o personas que viven aquí, puede ser incluso peor que la externa, como un robo o una delincuencia. ¿Por qué? Porque el agresor conoce a sus vecinos, sabe nuestras rutinas y los lugares vulnerables del edificio, lo que le permite planificar incluso agresiones. Nuestro propio espacio seguro se vuelve inseguro, podríamos acotar. Pero, ¿quiénes son los principales víctimas de esta violencia en nuestra comunidad? En nuestra charla hemos dicho que los trabajadores de la comunidad, como conserjes, mayordomos, guardias, entre otros, son quienes más problemas de violencia han tenido últimamente y son testigos habituales de comportamientos violentos. Los mismos que están legalmente protegidos por la ley, pero esta ley actúa principalmente después de que ocurre un hecho violento. Hemos dado un ejemplo de violencia hacia ellos, aunque no física. Fue el caso de un trabajador que inventó un rumor sobre otro compañero, usando grabaciones de cámaras para causar conflicto y malestar. Esto muestra cómo puede ser la manipulación y la fabricación de problemas también como forma de agresión interna. En segundo lugar, habíamos visto los miembros de nuestro comité de administración. Las personas que elegimos para que nos representen también sufren agresiones. Se han visto casos de acoso, como usar redes sociales. Hemos dado como un ejemplo al respecto de agresiones físicas. Lamentablemente, a veces la comunidad ofrece apoyo moral. Hemos dicho, lo siento, estamos contigo o cosa por el estilo. Pero no se toman acciones concretas como aplicar multas o presentar denuncias conjuntas. El miedo de otros miembros del comité a ser las próximas víctimas y el costo de las acciones legales, por otro lado, que a menudo paralizan a la comunidad. Sin embargo, también se ha visto que cuando la comunidad actúa unida y presenta denuncias o querellas, se pueden abordar estas situaciones extremas. Es vital que el comité se sienta respaldado por la comunidad que representa, hemos dicho como conclusión. Y por último, hemos hablado del administrador. El administrador también es blanco de violencia, principalmente verbal, como ataques por correos electrónicos o ser increpado y no dejarlo pasar. A veces la violencia viene de los mismos miembros del comité que intentan coadministrar y no respetan sus funciones o le impiden hacer su trabajo. La falta de capacitación formal de algunos miembros del comité sobre sus roles puede llevar a estos conflictos. Un administrador, para proteger su gestión y su nombre, a veces debe renunciar a comunidades con comités o residentes violentos. Hemos dado como ejemplo. También debemos reconocer que la violencia a veces puede prevenir del mismo comité de administración. Esto incluye gritar a los trabajadores, no respetar al administrador o no cumplir con sus obligaciones legales, como no convocar a asambleas ordinarias. Hemos puesto como ejemplo. Algunos comités pueden imponerse de forma agresiva, también hemos dicho inclusivamente. Aunque menos común, también se ha discutido la posibilidad de que el administrador agreda a un propietario. Si esto ocurre, es importante recordar que el comité de administración tiene la obligación legal de supervisar y evaluar la gestión de dicho administrador e incluso el despedirlo. Hemos visto también los desafíos para frenar la violencia. El sistema legal es lento, hemos dicho.
También hemos indicado de que puede ser costoso iniciar acciones, como contratar un abogado para cobrar multas pequeñas. La mediación municipal existe, pero a veces no funciona o no se presenta el servicio adecuadamente. La legislación es a menudo reactiva. Hemos indicado que actúa después de producido el hecho, en lugar de prevenirlo. No hay multas específicas en la ley de copropiedad por violencia contra el comité o administrador, a diferencia de no tener el libro de actas, por ejemplo. El miedo y el costo de las acciones legales impiden que las comunidades actúen. La falta de acción hace de que las personas violentas vean que no hay consecuencias y continúen con su comportamiento. Pero, ¿qué podemos hacer como comunidad de copropietarios? Aquí radica nuestra mayor oportunidad y responsabilidad, podríamos comenzar diciendo. No normalizar la violencia. El primer paso es dejar de aceptar el comportamiento violento como normal o algo que ya pasará. Ampliar nuestra definición de violencia. Reconocer que los insultos, gritos, acoso verbal y hostigamiento también son formas de violencia que dañan la convivencia tanto como su agresión física. Mejorar la comunicación, la forma en que nos hablamos es fundamental. Debemos fomentar el respeto como base de toda interacción. Esto incluye ser cuidadosos con el lenguaje, hablado y escrito, hemos indicado, especialmente en comunidades o en asambleas. Las asambleas deben ser espacios para buscar soluciones colectivas, no solo para quejas personales. Debemos aprender a escucharnos mutuamente, aunque no estemos de acuerdo muchas de las veces. Apoyar a nuestras figuras y representación. Es nuestra responsabilidad como comunidad elegir cuidadosamente a los miembros del comité de administración. Una vez elegidos, debemos apoyarlos a ellos, al administrador y a los trabajadores frente a la violencia. Si ellos son agredidos, nosotros como comunidad también somos afectados. Considerar nuestro reglamento interno. Podemos revisar nuestro reglamento para definir claramente qué se considera violencia en nuestra comunidad, más allá de lo físico naturalmente, y establecer multas significativas y ejemplificadoras para estas infracciones. Como se mencionó, a veces lo que más motiva un cambio de comportamiento es cuando afecta el bolsillo. El costo de no actuar frente a la violencia deteriora la convivencia, inseguridad, posibles agresiones mayores. Pueden ser mucho más alto que el costo de aplicar una multa o iniciar una acción legal. En sexto lugar, hemos dicho sobre actuar de forma unida. Si ocurren hechos graves, la participación conjunta de los copropietarios en presentar denuncias o querellas es mucho más efectiva que dejar a la víctima sola. Un séptimo punto sería el fomentar el respeto y los valores. Intentar establecer y recordar los valores que queremos para nuestra comunidad, como la tolerancia, el respeto y la empatía, puede ayudar a mejorar el comportamiento en asambleas y en la interacción del día a día. En octavo lugar, podríamos comprender nuestros roles. El comité y el administrador tienen roles distintos y complementarios. Como copropietarios, debemos entender esas funciones y no esperar que el administrador sea responsable de problemas que son de convivencia o que el comité no cumpla con sus deberes legales. Para concluir, podemos decir que vivir en comunidad es complejo, como vivir en una gran familia con diferentes personalidades. No todo es negativo, hay muchas buenas prácticas y siempre hay oportunidad de mejora. Sin embargo, si queremos tener menos violencia y una mejor convivencia, todos debemos poner de nuestra parte y empezar por pequeños cambios, quizás empezando por uno mismo. El desafío está en dejar de normalizar, vencer el miedo, mejorar nuestra comunicación y actuar en forma conjunta para cuidar nuestro hogar y a las personas que la componen, nuestros vecinos, el comité, el administrador y los trabajadores, podríamos terminar acotando. Como ustedes ven, un tema bastante especial, bastante difícil, bastante complejo. Hemos querido dar
unos lineamientos generales. Lo que sí tengo que acotar que todos estos ejemplos, todas estas leyes fueron tomadas de una investigación, como ustedes ya lo han visto, en un canal chileno que abordó este problema sobre conserjes y su participación. Nosotros la hemos extendido, hemos ampliado. En la parte de abajo de la descripción de este video vamos a dejar el link que ustedes pueden ver este video que está en YouTube. Muy importante, ahí pueden ver todas las gestiones. Y la próxima semana vamos a seguir hablando sobre esto porque vamos a hablar del ejemplo que les di sobre una agresión a un conserje. Vamos a tratar de hacer una entrevista a un abogado para que nos dé unos ciertos lineamientos de qué pudo haber pasado, qué puede haber, como se puede decir, consecuencias de esto y qué podríamos hacer si nos pasara a nosotros. Les invito a esa charla, vamos a ver, vamos a tratar de hacerla. Naturalmente todavía está en proyecto. Por el tema de ahora y porque estamos llegando a la 1:30, vamos a quedar hasta aquí. No es el final de este tema. Vamos a hablar algo más, porque este tema se está bastante volviendo recurrente. También la agresión a los trabajadores, a los administradores, al comité o a las directivas se está volviendo bastante recurrente. Está saliendo en las noticias y claro, ustedes ven que las noticias no son tan débiles, mejor son de tipo fuerte. Por eso se hace noticia. Ya cuando el problema es bastante grave, sale a colación a noticias. Lo que no sale son los problemas que tenemos en los inmuebles del día a día y que también teníamos que haberlos acotado. Es un tema que hemos visto que debemos analizarlo desde varios puntos de vista. La próxima semana vamos a tomarlo desde otro. Les invitamos a que nos acompañen, nada más por ahora, con el pedido que lo hacemos siempre de que nos compartan, que pasen a otros vecinos. Estos temas son que nos interesa a todos. Todos los que vivimos en copropiedad nos interesa estos temas. Nada más por hoy, dejándoles con esa invitación para que nos compartan y que nos vean la próxima semana, que seguiremos hablando sobre agresiones en la propiedad horizontal. Muchas gracias por estar ahí. Les espero la próxima semana. Gracias por vernos y te esperamos en el siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Esperamos que te haya sido útil. Te esperamos en el próximo. Propiedad Horizontal Ecuador.